Hay momentos en la vida en que, sin saber por qué, sentimos que no pertenecemos a ningún sitio. No es algo que se pueda explicar con facilidad, porque no depende de estar en un lugar extraño o rodeado de desconocidos. A veces ocurre en la mesa familiar, en la casa donde hemos crecido, en medio de un grupo de amigos que nos quiere. De pronto se abre una grieta silenciosa y nos descubrimos fuera del mundo, como si los sonidos llegaran de lejos y las palabras de los demás no terminaran de tocar nuestra piel. El exilio interior no necesita maletas ni fronteras. Basta con que el alma empiece a sentirse ajena al entorno en el que se mueve el cuerpo. Ese desarraigo no siempre se muestra con dramatismo. A veces se cuela en lo cotidiano como un leve malestar, una incomodidad persistente, como llevar un traje que no es el nuestro. Uno puede estar rodeado de risas, de música o de gestos de afecto, y aún así percibir dentro un hueco inmenso, una especie de silencio que no se llena con nada. La mente trata de dar explicaciones. ¿Será cansancio? ¿Será que no encaja? ¿Será que estoy de paso? Pero el alma sabe que no es eso. El alma empieza a hablarnos cuando todo lo externo deja de bastar, cuando lo que antes nos sostenía ya no consigue darnos sentido. En ese punto surgen preguntas que golpean con fuerza. ¿Por qué me siento extraño si estoy en mi propia tierra? ¿Qué me falta si aparentemente lo tengo todo? ¿Qué me dice este vacío que no consigo callar? Y en lo hondo se abre un misterio. Tal vez no se trata de que el mundo esté en contra de nosotros, ni de que nadie nos entienda, sino de que la vida quiere empujarnos hacia otra profundidad. El alma, con ese lenguaje enigmático que no usa palabras, nos está recordando que no nacimos para repetir lo mismo una y otra vez, que hay un viaje pendiente hacia el centro de nosotros mismos. Esa sensación de no pertenencia es a menudo el inicio de un camino, aunque al principio lo vivamos como un dolor. Porque lo que llamamos exilio interior no siempre es señal de derrota. Muchas veces es el comienzo de un despertar. El alma, cansada de disfrazarse, nos susurra que ha llegado la hora de escucharla. Y así, incluso en medio de la multitud, nos descubrimos solos. No porque el mundo nos rechace, sino porque nuestra esencia nos pide regresar a casa. Y esa casa no se encuentra en un mapa, sino en el propio ser. Bienvenidos a Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar, mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. El desarraigo duele porque toca la raíz misma de lo que creemos ser. No se trata de una tristeza pasajera ni de un mal día, sino de esa punzada honda que nos recuerda que algo se ha roto entre lo que somos y el lugar donde estamos. Sentirse exiliado por dentro es como si de pronto nos hubieran arrancado de un suelo fértil
y nos hubieran dejado suspendidos en el aire, sin tierra donde apoyar las raíces. Uno camina, trabaja, conversa, pero en lo secreto del alma late la sensación de que falta algo esencial, como si faltara el latido mismo que da vida. Este desarraigo tiene tantas formas como personas lo habitan. Puede sentirse como soledad aunque se viva acompañado, como vacío aunque se tenga abundancia, como nostalgia aunque no se haya partido de ningún sitio. Es una herida invisible que se abre sin sangre, pero que quema y desestabiliza. Y sin embargo, al mirar más allá de la incomodidad, descubrimos que no estamos solos en esa experiencia. A lo largo de los siglos, los pueblos han cantado y narrado esta misma sensación de destierro. El Edén perdido, los relatos bíblicos, Ulises bajando lejos de Ítaca con el corazón desgarrado por el anhelo del hogar, el ángel caído que busca entre mundos la memoria de su origen. Todo mito de exilio lleva escondido el eco de nuestra propia herida. El desarraigo interior, entonces, no es solo un malestar personal, es un arquetipo universal. Forma parte de la condición humana sentir que no estamos del todo en casa en este mundo. Y aunque al principio lo vivamos como dolor o condena, esa grieta puede convertirse en puerta, porque solo quien ha sentido la extrañeza de estar fuera puede anhelar y buscar con fuerza el verdadero regreso. El alma, cuando se exilia, no lo hace para castigarnos, sino para obligarnos a mirar más profundo, para sacarnos del sopor de la costumbre y empujarnos hacia la búsqueda de lo real. En ese sentido, la herida del desarraigo es doble. Nos duele porque nos corta de lo que conocemos, pero al mismo tiempo nos salva porque nos recuerda de que no todo acaba en lo conocido. Es un filo que separa la comodidad de lo verdadero. Y quizás, por eso, cuando el alma se siente extranjera en su propia vida, lo que en realidad nos está regalando es la posibilidad de escuchar el llamado del misterio. Las causas del exilio interior no siempre son fáciles de descifrar, porque unas se ven a simple vista y otras se ocultan en las profundidades de la conciencia. A veces son detonantes externos, acontecimientos que nos sacuden y nos arrancan de lo que conocíamos. La pérdida de un ser querido, una mudanza forzada, una separación, una guerra, la emigración hacia un país extraño donde la lengua y los gestos no son los nuestros. Esas experiencias nos marcan como cicatrices visibles, nos obligan a dejar atrás raíces y nos ponen frente al vértigo de lo nuevo. El desarraigo, entonces, tiene un rostro nítido. No estoy en mi tierra, no estoy con los míos, no reconozco el paisaje ni los símbolos que antes me sostenían. Pero hay otras causas más sutiles, más interiores, que duelen igual o incluso más. Puede que nunca nos hayamos movido físicamente del lugar donde nacimos y sin embargo sintamos que no pertenecemos. Esto ocurre cuando la vida que llevamos no vibra con lo que somos. Tal vez la rutina nos ha convertido en actores de un papel que no sentimos propio. Tal vez nos hemos disfrazado con máscaras para agradar a los demás.
para cumplir expectativas familiares o sociales. Y en ese disfraz nos hemos ido perdiendo. El alma, que no sabe de etiquetas ni de aplausos, empieza a sentirse prisionera en una casa extraña. Y lo curioso es que esa casa puede ser nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida, que de pronto se vuelve ajena porque hemos dejado de escucharla. El exilio interior también puede surgir del exceso de ruido, el ruido de la sociedad que exige correr, producir, competir, aparentar. Entre tanto estruendo externo, el alma queda silenciada y ese silencio forzado se convierte en desconexión. No es que falte algo fuera, es que falta la conexión dentro. Y entonces aparece la pregunta inquietante: ¿dónde me perdí? ¿En qué momento dejé de estar en sintonía conmigo mismo? A veces incluso creemos que hemos logrado adaptarnos, que todo va bien, que cumplimos con lo que se espera de nosotros, pero por dentro el alma se agita, como un pájaro encerrado en una jaula dorada. Lo que parecía estabilidad se revela como alineación. Lo que parecía seguridad se convierte en cárcel. La vida nos sonríe hacia afuera, pero no nos late hacia adentro. Y ahí nace ese sentimiento tan duro. Vivo donde no vibro. Cada causa del exilio interior, sea externa o interna, lleva el mismo mensaje escondido. Algo en nosotros busca una tierra más auténtica, un suelo verdadero donde poder echar raíces de nuevo. Y aunque duela, esa incomodidad es el primer paso para reconocer que nuestra vida no puede seguir sostenida por lo falso. Aquí es donde el exilio interior se convierte en un cruce de caminos. ¿Estamos huyendo de la vida o estamos despertando a una verdad más grande? Esa es la pregunta que el alma nos lanza cuando sentimos que no encajamos en ningún sitio. Porque el desarraigo puede ser un refugio oscuro, un escondite donde evitar enfrentarnos a lo que nos duele, pero también puede ser la grieta por donde entra la luz de la consciencia. Hay quien, al sentirse extraño en su propia vida, se encierra aún más, levantando muros invisibles para no tener que mirar de frente. Esa es la huida. El exilio se vuelve entonces una especie de cueva donde nos aislamos, donde justificamos la desconexión con frases como «nadie me entiende» o «el mundo no es para mí». Y aunque esa actitud parece protegernos, en realidad nos aparta de la posibilidad de sanar. Es el alma diciendo «me escondo porque no puedo soportar tanta incoherencia». Pero en ese esconderse la herida se estanca. Y está el otro camino, el del despertar. Aquí el desarraigo no se vive como condena, sino como señal. El alma, incapaz de seguir tolerando lo que es falso, empieza a incomodarnos, hasta que no nos queda otra que escucharla. Ese vacío, esa sensación de no pertenecer se convierte en brújula. Ya no se trata de escapar del mundo, sino de mirar de frente y preguntarnos ¿qué parte de mi vida no está alineada con lo que realmente soy?
¿Qué estructuras debo dejar caer para poder volver a habitarme? La diferencia entre huida y despertar está en la dirección de la mirada. Cuando huimos, miramos hacia afuera y culpamos el entorno. Cuando despertamos, miramos hacia adentro y descubrimos que el entorno solo era un espejo. El desarraigo como huida genera más soledad, más resentimiento, más vacío. El desarraigo como despertar, en cambio, abre un camino de autenticidad, nos impulsa a romper máscaras, a soltar viejas pertenencias, a atrevernos a vivir desde lo que de verdad vibra en nosotros. Es cierto que distinguir entre ambas cosas no es sencillo. A veces creemos que estamos despertando y en realidad nos estamos aislando. Y otras pensamos que nos hemos perdido cuando en realidad estamos naciendo a algo nuevo. Por eso el alma nos plantea pruebas. ¿Lo que siento me lleva a esconderme más o me impulsa a acercarme a mi verdad? ¿Me está llevando a una cárcel o a una puerta? Y tal vez ese sea el misterio más profundo, que la huida y el despertar a veces empiezan con el mismo gesto, ese de sentirse fuera de lugar. Solo con el tiempo, con silencio y con honestidad, podemos descubrir si ese gesto nos estaba hundiendo o nos estaba liberando. Cuando el desarraigo nos envuelve, parece que todo pierde dirección, como si camináramos a ciegas en un bosque sin senderos. Pero es precisamente ahí donde el alma se convierte en brújula silenciosa, a su manera, sin palabras ni mapas. Nos señala que algo en nuestra vida está fuera de sintonía. El alma no grita con estruendo, sino que susurra a través del malestar, del vacío, de esa incomodidad que no se calma con nada externo. Lo que para la mente es confusión, para el alma es un lenguaje claro. No es por aquí. La brújula del alma funciona de un modo curioso. No siempre apunta hacia lo que nos resulta más cómodo, ni hacia lo que todos esperan de nosotros, sino hacia lo auténtico, aunque duela. Nos hace sentir fuera de lugar cuando vivimos en incoherencia, cuando lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos no caminan juntos. Por eso el exilio interior no es un castigo, sino una señal de que nos hemos desviado. Es como si dentro se encendiera una alarma invisible que nos dice: este no es tu hogar, esta no es tu vibración, busca más adentro. Muchos intentan silenciar esa brújula. Algunos lo hacen llenando la vida de ruidos, de actividades, de distracciones, como si el alma pudiera ser callada con prisas o con pantallas. Otros la ignoran porque temen lo que señala, dejar un trabajo que ya no vibra, soltar una relación que ahoga, abandonar un camino que se quedó pequeño. Pero el alma, paciente y firme, vuelve una y otra vez a mostrar la dirección hasta que no podemos seguir haciéndonos los sordos. Y cuando empezamos a escucharla, ocurre algo transformador. Descubrimos que la brújula no nos lleva a otro lugar geográfico,
No nos pide mudarnos ni cruzar océanos, sino que nos conduce a la casa interior, ese centro profundo donde por fin nos sentimos en paz, aunque alrededor todo siga igual. El alma apunta siempre hacia adentro, hacia ese espacio donde lo que somos se alinea con lo que vivimos. No es que de repente el mundo cambie, es que aprendemos a habitarlo de otro modo, desde la coherencia. Así entendemos que cada vez que sentimos exilio, en realidad estamos recibiendo una invitación. Vuelve a ti, no te pierdas. Y si seguimos esa brújula, aunque el camino sea arduo, aunque haya que dejar atrás viejas seguridades, poco a poco recuperamos la certeza de que estamos en casa, porque el hogar del alma nunca estuvo afuera. El regreso a casa no siempre significa tomar un tren, cambiar de ciudad o volver al lugar donde nacimos. El retorno verdadero ocurre sin mover un pie, porque la casa que buscamos no está en la geografía, sino en la profundidad del propio ser. El exilio interior nos hace creer que hemos perdido el hogar, pero lo que en realidad hemos perdido es la conexión con nuestra esencia. Por eso, volver a casa sin cambiar de lugar es un viaje invisible, silencioso, que comienza cuando decidimos reconciliarnos con lo que somos. El primer paso es dejar de huir del presente. Muchas veces creemos que la paz llegará cuando estemos en otro sitio, con otra gente, en otra circunstancia. Pero la paradoja es que la única forma de regresar es detenernos aquí y ahora, sentarnos con lo que somos, con lo que sentimos, incluso con ese vacío que tanto molesta. Al aceptarlo, dejamos de pelear con la vida y empezamos a escuchar lo que de verdad nos quiere mostrar. Después viene la práctica de entrar hacia adentro, respirar conscientemente, callar el ruido externo, dejar que la memoria del corazón hable. No se trata de grandes rituales ni de fórmulas complicadas, sino de gestos sencillos. Escuchar en silencio la propia respiración. Agradecer lo que tenemos delante. Recordar un instante en el que nos sentimos plenos y traerlo al presente como semilla. Con esas pequeñas llaves, la puerta de la casa interior empieza a abrirse. Reconstruir las raíces invisibles es otra parte del camino. No hablamos de raíces en la tierra, sino de vínculos que nos sostienen, personas con quienes compartir lo verdadero, proyectos que nazcan de la autenticidad, actos que tengan sentido más allá de la apariencia. El alma necesita esos hilos de verdad para sentirse en casa. Y lo hermoso es que cuando los cultivamos, comprendemos que el hogar no se reduce a una dirección ni a 4 paredes, sino que lo llevamos con nosotros a donde vayamos. Así, la sensación de desarraigo empieza a transformarse. Lo que antes era vacío se convierte en espacio fértil. Lo que antes era nostalgia se vuelve anhelo creativo. Volvemos a casa sin mudarnos porque descubrimos que el verdadero hogar está en el centro del ser.
en ese lugar donde ya no necesitamos justificarnos ni fingir, donde lo que pensamos, sentimos y hacemos laten al unísono. El alma no exilia. El alma nos exilia para que aprendamos a regresar. Y cuando por fin comprendemos que la casa no estaba fuera, la vida entera cambia de color. Ya no importa tanto dónde estemos, porque en cualquier lugar podemos habitar lo esencial. Cuando miramos el desarraigo desde la superficie, parece un asunto humano, psicológico, ligado a las circunstancias de la vida. Pero si afinamos la mirada, descubrimos que tiene una dimensión mucho más profunda, una raíz espiritual que atraviesa culturas y tradiciones enteras. Desde hace milenios, los pueblos han intuido que el alma es una viajera, que en cierto modo habita en este mundo como extranjera, que nuestra esencia pertenece a otro origen y que aquí vivimos una especie de exilio sagrado. La mística cristiana habla del hombre como peregrino en la tierra, caminante que suspira por el regreso al Padre. Los sufíes, con su poesía encendida, describen al alma como un ave que añora la libertad del cielo desde el instante en que cayó en la jaula del cuerpo. En los textos gnósticos se repite una idea fascinante. Hemos olvidado quiénes somos y de dónde venimos, y toda la vida es el intento de recordar y volver al origen de la luz. Y si nos vamos al hinduismo, encontramos el término sánsara, ese ciclo de nacimientos y muertes donde el alma vaga, siempre con la nostalgia de moksha, la liberación final, el regreso a la unidad. El desarraigo interior entonces no es un simple malestar, es un reflejo de ese exilio cósmico. Sentirse extraño en la propia vida es como sentir en miniatura el gran extrañamiento del espíritu en la materia. Por eso ese dolor tiene tanta fuerza, porque resuena con la memoria más antigua del ser, la memoria de que venimos de otro lugar. El anhelo de casa que se despierta en nosotros no es solo por un lugar geográfico ni por un grupo humano, es por el recuerdo de lo divino. Y aquí surge una paradoja luminosa. Aunque nuestra alma parece extranjera, esa misma sensación es la prueba de que pertenecemos a algo mayor. Porque el anhelo de volver es ya un lazo invisible con lo eterno. La nostalgia que sentimos es el hilo que nos conecta con el origen. El exilio interior, visto así, se convierte en un espejo donde se refleja el gran viaje espiritual de todos. Estamos aquí para recordar, para reunirnos, para transformar el desarraigo en reencuentro. Quizás por eso, cuando el alma nos hace sentir fuera de sitio, en realidad nos está recordando lo que siempre fuimos. Es como un susurro que dice: no te conformes con lo pequeño. Tu casa está en lo infinito. Y entonces entendemos que no es una condena, sino un recordatorio, una llamada amorosa a despertar. El desarraigo, cuando se abraza en vez de rechazarlo, puede transformarse en un don,
Lo que en un principio parece herida y desolación, se convierte con el tiempo en una sensibilidad especial, en una mirada capaz de ver más allá de las fronteras habituales. Quien ha sentido el exilio interior descubre que no pertenece a un lugar concreto, sino a todos, y que su verdadera identidad no está limitada por un idioma, una cultura o una tradición, sino que late en lo universal. Ese don se manifiesta primero como una apertura. El que ya no encuentra raíces en lo externo empieza a echar raíces en lo invisible. No necesita aferrarse a lo de fuera porque ha descubierto que lo de dentro es inagotable. Y esa libertad le permite abrazar al otro sin las ataduras del tú eres de aquí o yo soy de allá. El desarraigo, cuando integra su experiencia, se convierte en puente, une mundos, traduce lenguajes, se convierte en testigo de que hay algo que nos hermana a todos por encima de cualquier diferencia. También se convierte en voz de lo invisible. Como no está del todo atrapado en las normas del entorno, puede señalar lo que otros no ven. Puede señalar lo que otros no ven. Su soledad se convierte en visión, su extrañeza en creatividad, su dolor en compasión. Quien ha vivido el exilio interior puede reconocer con facilidad el dolor ajeno, porque sabe lo que significa sentirse fuera, y desde ahí ofrece cercanía y comprensión. Así, lo que parecía maldición se vuelve semilla de sanación. El desarraigo transformado también enseña a vivir con ligereza. Al no aferrarse a un lugar fijo, el alma aprende a moverse como viajera libre, sin miedo a soltar. Descubre que no necesita cargar con demasiadas pertenencias, porque su verdadera casa va con ella. Y en ese soltar encuentra una fuerza inmensa, la de caminar sin cadenas, la de pertenecer a todo y a nada a la vez. Por eso se dice que el exilio, cuando se comprende, despierta al místico y al poeta que todos llevamos dentro. Esa sensación de no encajar es la misma que impulsa a buscar lo eterno, a crear belleza, a tender puentes. El alma, al exiliarse, no solo nos hace sufrir, también nos abre una puerta a lo infinito, y si aceptamos a cruzarla, lo que antes nos parecía vacío se convierte en plenitud. Y aquí llegamos al umbral del cierre, porque al final todo este viaje no busca explicar el desarraigo, sino transformarlo, convertir la herida en maestra, el vacío en espacio fértil y la nostalgia en recuerdo vivo de lo que siempre hemos sido. Volver a casa sin cambiar de lugar. ¡Qué misterio tan grande y sencillo a la vez! Todo este viaje del alma, desde la extrañeza hasta la reconciliación, nos muestra que lo que buscamos con tanto empeño afuera estaba siempre dentro, esperando a ser reconocido. El desarraigo nos arranca de lo conocido para llevarnos a lo verdadero. Nos hace sentir extranjeros para que descubramos que el único hogar eterno late en el corazón del ser. En ese cierre entendemos que cada soledad
cada vacío, cada instante en que nos sentimos fuera de sitio, no era un castigo, sino una brújula, un recordatorio. El alma se exilia para que la busquemos, para que la recordemos, para que dejemos de conformarnos con lo pequeño. Y cuando por fin escuchamos su llamado, descubrimos que no necesitamos mudarnos de ciudad ni escapar del mundo, porque la casa que anhelamos ya nos habita. Quizá por eso, quienes han atravesado el desarraigo profundo hablan con una claridad distinta, con una serenidad que no depende de lo externo. Han aprendido que no pertenecen a un lugar, sino al todo, y que el hogar verdadero no tiene puertas ni paredes, es un estado de conciencia. Así, el programa no se cierra con una respuesta, sino con una invitación. La próxima vez que te sientas extraño en medio de los tuyos, cuando te descubras vacío en medio de la abundancia, pregúntate: ¿y si esta sensación no es ausencia, sino llamado? ¿Y si el alma con su aparente exilio me está conduciendo de regreso a lo infinito? Al final, ese es el secreto, que toda nostalgia es en realidad memoria de la luz, que cada exilio nos recuerda que somos viajeros en la tierra y que la verdadera casa nunca se perdió, porque siempre estuvo latiendo en lo más hondo de nosotros. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.